iniciar, si no tan amables, compañeros. Muy buenos días, tengan todos ustedes. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia de quórum, solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso se sirva a pasar lista de asistencia. Claro que sí, diputado presidente. Procederemos a pasar lista de asistencia. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Presente. Diputada María Elvira González Anchondo. De la voz, diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso. Diputado Enrique Licón Chávez. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Antonio Andreu Rodríguez. Le informo, diputado presidente, que se encuentran 5 diputados de los 7 diputados de la permanente, y también le informo que solicitó se justifique su asistencia a la diputada María Elvira Gutiérrez. Muchas gracias, diputado, secretario. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 6 de enero del año 2015, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1, aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. Número 2, lectura de correspondencia. Número 3, presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo. Inciso A, Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en voz del diputado Gustavo Martínez Aguirre. Número 4, asuntos generales. Si es de aprobarse, a favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual con toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputado presidente, le informo que no se ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. Siendo así, si es de aprobarse, a favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Solicito al secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida, a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Le informo, diputado presidente, que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito al diputado secretario se sirva a otorgarle el trámite que corresponde. Con gusto. Antes de iniciar, quiero darle la bienvenida al diputado Humberto Pérez Mendoza y a la diputada Lidia Gómez Licón. Muchas gracias por acompañarnos, compañeros diputados. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar iniciativas del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, si algún otro diputado aquí presente desea formular una iniciativa de decreto o punto de acuerdo, favor de manifestarlo a efecto de que el secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso levante la lista correspondiente e informe a esta presidencia. Claro que sí, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto si algún diputado desea presentar una iniciativa, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo a la presidencia que ningún otro diputado ha solicitado la palabra, diputado presidente. Muchas gracias, diputado, secretario. Solicito al diputado secretario que su carácter de secretario de la mesa asuma la presidencia toda vez que haya uso de la tribuna para presentar una iniciativa.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza. Con su venia, diputado. Adelante, diputado. Honorable Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, presente. Los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza en la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política Local, así como en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, comparecemos ante esta honorable Diputación Permanente con la finalidad de que se exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal y al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos para que el primero de estos instruya a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a suscribir, junto con dicha comisión, el convenio de colaboración para realizar las acciones necesarias a fin de promover la inclusión laboral y el respeto a los derechos humanos de las y los adultos mayores en los centros de trabajo de esta entidad. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Resulta verdaderamente lamentable que en una sociedad que se dice apreciar a las personas adultos mayores no valore la experiencia y la sabiduría de quienes han transitado en la vida acumulando un sinfín de conocimientos. Existen ciertos ejemplos donde mediante prácticas discriminatorias se les desprecia sistemáticamente por la influencia de los estereotipos o creencias equivocadas que los concibe como seres incapaces de ser productivos social y económicamente, enfrentando un sinnúmero de barreras para conseguir un empleo y por consecuencia se les relega y desprecia. La madurez es fuente de lo mejor que tenemos. En esta se encuentran las metas que toda persona quiere alcanzar en su vida: experiencia, madurez, sabiduría, ganas de vivir, entusiasmo por la vida, deseos de aprender y seguir adelante. Ante el incremento de personas de más de 45 años de edad, que desde no más de 2 décadas se han triplicado estos grupos etarios, nos obliga a redireccionar el trabajo legislativo y empezar a enfocar nuestra atención para generar las condiciones indispensables para que la edad no sea un motivo de discriminación en el empleo o cualquier actividad productiva. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, advierte que México experimentará un rápido envejecimiento a mediados del presente siglo XXI, cuando el 21% de su población tendrá más de 65 años, por lo que, ante esta situación, el Estado debe empezar a fijar las políticas de desarrollo que permitan aprovechar el potencial de quienes, no siendo tan jóvenes, han acumulado una gran experiencia. En nuestra localidad, aún encontramos prácticas contrarias a lo que disponen nuestras leyes y los tratados internacionales suscritos por México. Nos referimos concretamente a la franca discriminación de la que son víctimas los adultos mayores, ante paradigmas laborales que se encuentran en franca y abierta contradicción a lo que establecen los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, pues en esta ley, en su artículo en comento, define la discriminación. Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o distinción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento, el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero y en el capítulo primero que habla de los derechos humanos y sus garantías, establece en su tercer párrafo: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En ese sentido, nuestra Constitución, en el artículo 5, párrafos primero, establece lo siguiente: a ninguna persona podrá impedirse de que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá velarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial.
El convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 1962, indica en el artículo primero: a los efectos de este convenio, el término discriminación comprende, inciso A, cualquier distinción, exclusión o diferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Inciso B, cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones insistan, y con otros organismos apropiados. De la misma manera, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Protocolo de San Salvador, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 1 de septiembre de 1998, comenta en su artículo séptimo: condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Los Estados partes del presente protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales de manera particular, inciso A, una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias, y un salario equitativo e igual por trabajo igual sin ninguna distinción. Inciso B, el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que le corresponda a sus expectativas y a cambiar de empleo de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva. De todo lo anterior, no se encuentra en ningún cuerpo normativo ni tratado internacional a la edad, como un elemento limitante para aquellos que aspiren legítimamente a colaborar cuando, a pesar de su edad, se encuentren en condiciones físicas y mentales para desempeñar un puesto laboral. En ningún caso está contemplada en la hipótesis del primer párrafo del artículo 5 constitucional, garantía individual por excelencia, como limitante también para tan trascendente derecho. Por lo tanto, toda disposición normativa ordinaria que la contravenga es inconstitucional, como el caso de las prácticas discriminatorias, donde se les desprecia sistemáticamente por la influencia de estereotipos o creencias equivocadas. El principio de igualdad, que se encuentra plasmado de manera intrínseca en el artículo 1 constitucional, es considerado por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como uno de los principales estructurales de orden jurídico mexicano, lo cual implica que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. El doctor Miguel Carbonell, al abordar el tema, el principio de igualdad de la Constitución, en el subtítulo segundo, la igualdad como mandato al legislador, comenta: la igualdad prevista en los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución no se debe ni se puede entender como una simetría absoluta o como identidad. Se trata, comenta, de ordenar al legislador que no introduzca en la creación de leyes distinciones no razonables, o, dicho de otra manera, que haga distinciones justificables apoyadas en argumentos y no en discriminaciones. La modificación del artículo 1 de la Constitución Política Federal obliga a todas las legislaturas estatales a una revisión profunda de los cuerpos normativos estatales para armonizarlos con todas las reformas a los derechos humanos y garantías individuales, recientemente promulgada, de tal manera que se vayan aplicando los criterios genéricos descritos en el artículo 1 constitucional, para detectar leyes que sean contradictorias a la mencionada reforma. No hacerlo equivale a una omisión que vulnera derechos humanos y garantías individuales, generando con ello desconfianza y falta de seguridad o certeza jurídica. La observancia en sus términos de las garantías de igualdad tienen por objeto evitar los privilegios injustificados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente a la aplicación de la ley. La igualdad jurídica es considerada como trato igual en circunstancias iguales. En el presente caso consiste en evitar las distinciones que se hagan por motivo de origen étnico, raza, sexo, edad, religión, posición económica, nacionalidad, condición social, preferencias sexuales, condiciones de salud, etc. Es decir, la prohibición de toda disposición o norma legal de carácter discriminatorio, dado que los derechos humanos y garantías individuales son elementos inherentes a la persona frente a sus semejantes y el Estado, independientemente de las condiciones jurídicas parciales y particulares que pudiera requerir. El artículo 5 constitucional garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio, industria o empleo que sean actividades lícitas,
Lo anterior coloca a la persona, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de condiciones para elegir y desarrollar el comercio, oficio, trabajo o industria que le acomode, siempre que sean lícitos. No ataquen los derechos de terceros ni ofendan el interés público. Por tanto, aunque no se refiere de manera textual a la garantía de igualdad, su contenido excluye implícitamente todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el interés público. Aunado a lo anterior, nuestra legislación local tipifica como delito la discriminación en el Código Penal, artículo 197, que en el caso que nos ocupa contempla la edad, así como contamos con el marco jurídico de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en el estado de Chihuahua. Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que instruya a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a suscribir junto con dicha Comisión Estatal de los Derechos Humanos un convenio de colaboración para realizar las acciones necesarias a fin de promover la inclusión laboral y el respeto a los derechos humanos de las y los adultos mayores en los centros de trabajo de la entidad. Segundo, se exhorte respetuosamente al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos para que suscriba con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social un convenio de colaboración para realizar las acciones necesarias a fin de promover la inclusión laboral y el respeto a los derechos humanos de las y los adultos mayores en los centros de trabajo de la entidad. Dado en el recinto del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 6 días del mes de enero del año 2015, y aprobado que sea, remite ese acuerdo para su respectivo dictamen en la Secretaría de Servicios Jurídicos y Legislativos del Honorable Congreso del Estado. Atentamente por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado Gustavo Martínez Aguirre, coordinador, diputado José Alberto Vera Chaparro, escuadra. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe su iniciativa y en su oportunidad se acordará su turno a la comisión o comisiones legislativas competentes para su análisis y dictamen. Muchas gracias. Gracias. Continuando con el desarrollo del orden del día, si algún diputado aquí presente tiene un asunto general que tratar, a favor de manifestarlo, a efecto de que el secretario diputado Pedro Alberto Villalobos Fragoso levante la lista de oradores que informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto si algún diputado desea presentar un asunto general, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Diputado Gustavo Martínez, tiene un asunto general que tratar. Gracias, diputado. Secretario. Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez. Gracias. Hoy, día 6 de enero, aparte de conmemorar y festejar lo que es la tradición mexicana del Día de Reyes, que ojalá que sigamos preservando precisamente estas costumbres mexicanas que nos dan identidad como tal, también se festeja hoy, este día, el Día de la Enfermera, porque me voy a permitir hacer un recuento de lo que significa esta importante actividad profesional. Prestar ayuda y cuidados a una persona enferma es estar eternamente al servicio de Dios. Es una de las frases que con gran orgullo cada día recuerdan las enfermeras y enfermeros para continuar con ímpetu tan noble vocación. El 6 de enero se celebra en México el Día de la Enfermera y del Enfermero, en virtud de que el médico José Castro Villagrán, director del Hospital Juárez de México, lo instituyó en 1931. Villagrán calificó la presencia de las enfermeras como un regalo de reyes para los pacientes. Sin embargo, en gran parte del mundo, el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera, porque es la fecha de nacimiento de Florencia Nightingale, famosa enfermera inglesa que atendió a los soldados de la coalición en la Guerra de Crimea del siglo IX. En México, durante el siglo XIX, la medicina y también la enfermería fueron altamente demandadas por los conflictos que se vivieron en el país, desde la independencia hasta las invasiones estadounidenses y francesas. Una de las primeras enfermeras en ganar notoriedad nacional fue la monja Sor Micaela Ayans, quien durante la guerra de invasión estadounidense, junto con otras 3 religiosas, cuidó a los heridos y convirtió su convento en hospital improvisado. Fue tal su apoyo que después logró la creación del Hospital de San Pablo, donde las hermanas de la caridad trabajaban como enfermeras hasta que fueron expulsadas por la ley de reforma. A principios del siglo XX, Refugio Esteves Reyes, la primera enfermera militar, conocida como Doña Cuca,
Cuidó a los heridos de diversos conflictos y nombró a su equipo como Los Ángeles, a quien después les invitaron a dirigir las escuelas de enfermería de todo el país. La más importante de ellas fue la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana, fundada en 1922, de donde surgieron las enfermeras asignadas a los hospitales de la Secretaría de Salud y Asistencia. En 1928, el Instituto Politécnico Nacional formó la Escuela de Enfermería y Obstetricia. Años después, la Secretaría de Salud y Asistencia le autorizó la especialización en enfermería sanitaria, cuya primera generación se graduó en 1938, y para celebrar la ocasión se llevó a cabo la primera Convención Nacional justo el 6 de enero, y en esta reunión se acordó establecer esta fecha como el Día de la Enfermera en México. Sin embargo, el Consejo de Salubridad General de México señala que el 6 de enero se celebra en México el Día de la Enfermera en virtud de que el médico José Castro Villagrán, director del Hospital Juárez de México, lo instituyó en 1931. En nuestro país existen más de 300,000 personas que se dedican a la enfermería, una profesión que empezó como un oficio para la cual existen actualmente una licenciatura e incluso especialidades. Es importante hacer ver que 8 de cada 10 personas que se dedican a la enfermería en la República Mexicana son mujeres. Sin embargo, la cantidad de hombres que se interesan por esta labor va en aumento, según reportes oficiales, y esto se debe a que la enfermería no es una profesión exclusiva de un género, es una profesión que tiene que ver con la vocación de servir a la comunidad. Por decreto presidencial, el titular del Poder Ejecutivo Federal otorga a las enfermeras y enfermeros reconocimientos distintos. El reconocimiento al mérito en enfermería, Graciela Arroyo de Cordero, desde el 2006. Reconocimiento en enfermería a María Guadalupe Sola Salcido, desde el 2008. Reconocimiento en enfermería a María Suárez Vázquez, desde el 2012. Y reconocimiento al desempeño desde 1998. Pero el reconocimiento más importante es el que le hacemos cada uno de los mexicanos. ¿Por qué? ¿Quién no ha sido cuidado o atendido por una enfermera? ¿O quién no ha escuchado palabras de aliento de estos valiosos ángeles? ¿O ha sido regañado muchas veces cuando no atiende los cuidados que debe tener para que tu salud mejore? En Nueva Alianza reconocemos a la enfermera y al enfermero como aliados de la salud y el bienestar de los mexicanos, que con sus cuidados, atenciones y profesionalismo buscan un Chihuahua y un México más sano. Es por eso que ante esta honorable tribuna me permito hacer un reconocimiento y existiendo un profundo agradecimiento y extendiéndolo a la vez a su noble labor de servicio, y que con su esfuerzo, entusiasmo y alegría son un ejemplo y contribuyen a fortalecer la salud en México y en el mundo. Por lo que a todas las enfermeras y enfermeros que cuidan de nosotros, les decimos muchas gracias y feliz año. Es cuanto. Muchas gracias, Víctor. La presidencia recibe los asuntos planteados y permanecerá atenta a su seguimiento. Muchas gracias, diputado secretario. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión y se cita para la próxima, que se celebrará el miércoles 14 de enero del año 2015 a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Invitamos a todos los presentes, compañeros diputados, sobre todo a los compañeros de la prensa, a que nos acompañen en base a una petición, aparte de la tradición, una petición que nos hizo la diputada Ana Gómez Picón, de una rosca de reyes en este día tan tradicional para nuestro país, que nos acompañaran todos los presentes, los medios de comunicación, diputados, en la sala Víctor Hugo Rascón Banda. Muchas gracias.